¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. A continuación, los titulares. Una nueva masacre sionista en el complejo médico Nasser de Khan Younis deja al menos 20 mártires, entre ellos un grupo de rescatistas y 5 periodistas que cubrían el incidente. Sesión extraordinaria de la OCI en Arabia Saudí. Los miembros condenan el plan sionista de ocupar Gaza, calificándolo de escalada peligrosa e inaceptable. Argelia insta a bloquear estos planes y advierte de graves amenazas para la causa palestina y Oriente Medio. El gobierno francés se adelanta a la oposición para frustrar una moción de censura. El primer ministro Bayrou no descarta el colapso de su gobierno si no obtiene la mayoría. ¿Qué tal? Y bienvenidos a este informativo del 24 News, que iniciamos con la actualidad en Palestina. La maquinaria de guerra sionista sigue con su barbarie, arrasa sin piedad al pueblo palestino. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron este lunes una nueva masacre en el complejo médico Nasser que dejó un saldo de 20 palestinos mártires, entre ellos 5 periodistas y un conductor de camión de bomberos, además de varios heridos. Veamos a continuación este informe de Kahina Mansari. La ocupación sionista vuelve a mostrar al mundo entero la brutalidad de sus crímenes premeditados, atacando deliberadamente hospitales, trabajadores humanitarios y testigos de la verdad, situándolos en la primera línea de fuego. Por cuarta vez desde el inicio de la agresión en Gaza, el complejo médico Nasser en Khan Younis fue bombardeado en 2 ataques sucesivos en cuestión de minutos. El primer impacto alcanzó el área de emergencias, donde había pacientes graves. Minutos después, un segundo bombardeo buscó eliminar a médicos, paramédicos y periodistas con la macabra intención de silenciar la labor de rescate y documentación. La cámara del periodista mártir Hussam al-Masri captó esta brutal masacre, dejando un testimonio imposible de ignorar. Si Dios quiere, la cámara de Hussam no se apagará ni dejará de funcionar. Su lente nunca se oscurecerá ni caerá al suelo. Pase lo que pase, Hussam ha caído como mártir al igual que Mohamed Salama y otros, pero no dejaremos de seguir el camino. Este ataque buscó destruir por completo el sistema de salud. También fue un intento de silenciar a los periodistas, cuyo único delito es transmitir la verdad al mundo. Incluso los miembros de la defensa civil fueron blanco. Su único delito es rescatar entre los escombros a quienes aún pueden salvarse. Hussam al-Masri documentó la verdad con valentía y pagó con su vida junto a colegas periodistas, personal médico, un bombero y pacientes en un ataque que dejó más de 20 muertos. Este crimen de guerra, ejecutado con total impunidad, exige una respuesta urgente de la comunidad internacional. Con 246 periodistas mártires en Gaza, queda claro el alto precio que se paga por revelar la verdad y dar voz a la realidad sobre el terreno. Y reaccionando a esta masacre, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas calificó este lunes el bombardeo sionista del hospital Nasser de crimen de guerra múltiple. En un comunicado, el movimiento afirmó que el asesinato de 4 periodistas que trabajaban con medios y agencias árabes e internacionales constituye un crimen de guerra y una masacre atroz cuyo objetivo es impedir la transmisión de la verdad y silenciar la cobertura de los crímenes de guerra y la limpieza étnica. El bombardeo del criminal ocupante contra el hospital Nasser en la ciudad de Khan Younis, al sur de la franja de Gaza, es un crimen de guerra múltiple. El ocupante nazi criminal continúa su guerra y comete masacres contra civiles indefensos en el norte de la franja y en la ciudad de Gaza. El asesinato por parte del ocupante de 4 periodistas que trabajan con instituciones y agencias de prensa árabes e internacionales es un crimen de guerra
y una masacre horrenda. El objetivo de asesinar a estos 4 periodistas es disuadirlos de transmitir la verdad y cubrir los crímenes de guerra y la limpieza étnica. La comunidad internacional, la ONU y las partes involucradas están llamadas a tomar medidas serias para detener el crimen de genocidio sistemático en Gaza. Y seguimos con las reacciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el doble ataque israelí contra el Hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza. En su rueda de prensa diaria, el portavoz de Guterres, Stefan Dujarric, señaló que para el máximo dirigente onusiano este asesinato pone de relieve los riesgos extremos que enfrentan el personal médico y los periodistas a realizar su labor vital en medio de este brutal conflicto, llamando a una investigación pronta e imparcial sobre estos asesinatos. El secretario general condena enérgicamente la muerte de palestinos hoy en los ataques israelíes contra el Hospital Nasser en Khan Yunis, en la Franja de Gaza. Entre los fallecidos, además de civiles, se encontraban personal médico y periodistas. Queremos expresar nuestras condolencias a las familias y colegas de los periodistas asesinados, especialmente a los representantes de Associated Press, Reuters y Al Jazeera, que se encuentran en esta sala o en línea. Estos últimos y horribles asesinatos ponen de relieve los riesgos extremos que enfrentan el personal médico y los periodistas a realizar su labor vital en medio de este brutal conflicto. El secretario general recuerda que los civiles, incluidos el personal médico y los periodistas, deben ser respetados y protegidos en todo momento. Pide una investigación pronta e imparcial sobre estos asesinatos. Reitera que el personal médico y los periodistas deben poder desempeñar sus funciones esenciales sin interferencias, intimidación ni daños y en plena conformidad con el derecho internacional humanitario. El secretario general reitera su llamamiento a una investigación inmediata y un alto el fuego permanente, acceso humanitario sin restricciones a toda Gaza y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza. Y por otra parte, al menos 26 palestinos fueron asesinados este lunes en distintos ataques de la ocupación israelí en el norte, centro y sur de la Franja de Gaza. Entre las víctimas figuran niños, mujeres, un periodista y familias enteras. Los bombardeos alcanzaron viviendas en el barrio de Al-Karama, en el centro de Gaza, Khan Yunis y el campamento de Nusayrat, así como tiendas de campaña de desplazados. A su vez, el Ministerio de Salud palestino en Gaza informó que en las últimas 24 horas 11 personas murieron a causa de la hambruna y la desnutrición, incluidos 2 bebés. Con ello, el número total de víctimas por desnutrición severa en Gaza asciende a 300, entre ellos 117 niños. Y en Gaza la crisis humanitaria se agrava día a día. Miles de familias desplazadas luchan por sobrevivir sin acceso a alimentos ni atención médica. Niños, ancianos y personas vulnerables enfrentan riesgos extremos en una situación insostenible que, según organismos internacionales, empeora constantemente. Más detalles a continuación con Belkacem Faid Aishawi. En un laberinto de ruinas y tiendas improvisadas, los gazatíes deambulan agotados, apenas capaces de mantenerse en pie y atrapados en una crisis humanitaria que se agrava con cada día que pasa. El hambre se ha convertido en una amenaza silenciosa pero implacable. No tenemos ni lentejas, ni harina, ni azúcar, ni arroz. Vengan a ver dónde vivimos. Nos acostamos sin cenar. Como pueden ver, estoy delgado, sufro de hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. El hambre agrava tanto mi situación que ya no veo bien. Mi esposa y nuestros 7 hijos sufren gravemente de desnutrición. Estamos registrados en todas las agencias de Naciones Unidas, incluida UNICEF, pero en vano. Les hablo ahora y apenas puedo mantenerme en pie. Le digo al mundo, basta ya de hambre para nuestro pueblo. Al igual que los adultos, los niños de Gaza sufren una desnutrición severa provocada por la falta de alimentos y suministros médicos esenciales. En el hospital Amigos del Paciente en el corazón de Gaza, Omjana cuida con angustia a su hija, cuya vida pende de un hilo debido a un cuadro crítico de desnutrición.
A causa del sitio y del hambre, la salud de mi hija se ha deteriorado. Ha perdido nutrientes esenciales por la falta de alimentos saludables como verduras, frutas o carne. Su estado es extremadamente delicado. Las familias desplazadas luchan por conseguir incluso una pequeña porción de comida para alimentar a sus hijos. Meses de hambre han dejado cicatrices profundas difíciles de borrar en los cuerpos y en el alma. Nosotros, los adultos, sufrimos de desnutrición, al igual que los niños. Mi hijo desarrolló una desnutrición por la falta de calcio y minerales, lo que le provocó infecciones. Las agencias onusianas han advertido que la intensificación de los ataques y las restricciones del acceso humanitario podrían empeorar aún más la situación, poniendo en riesgo extremo a los más vulnerables. Mientras tanto, la red de organizaciones no gubernamentales palestinas advirtió que miles de desplazados dependientes de una ayuda cada vez más escasa enfrentan una verdadera condena a muerte. La Organización de Cooperación Islámica afirmó este lunes que cualquier plan para desplazar al pueblo palestino bajo cualquier pretexto constituye una escalada grave e inaceptable. En su comunicado final tras la 21ª sesión extraordinaria de ministros de Exteriores, la OCI advirtió a todos los estados contra cualquier cooperación directa o indirecta con los planes sionistas de desplazamiento forzado. Declaramos nuestro rechazo y condena enérgica al anuncio de Israel, la potencia ocupante, sobre su plan de imponer la ocupación y el control militar total sobre la Franja de Gaza, así como a cualquier plan que tenga como objetivo desplazar al pueblo palestino bajo cualquier pretexto. Consideramos esto una escalada grave e inaceptable y un intento de consolidar una ocupación ilegal e imponer una realidad por la fuerza en el marco de acciones ilegítimas que amenazan la seguridad y la paz regional e internacional en flagrante violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, las resoluciones internacionales pertinentes, la opinión consultiva y las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, advertimos a todos los estados contra cualquier cooperación, ya sea directa o indirecta, con los planes israelíes de desplazamiento, dado que cualquier posible cooperación en este contexto constituye una violación grave de las normas del derecho internacional humanitario. Y también la Organización de Cooperación Islámica elogió este lunes los esfuerzos concretos y valorados de Argelia en el Consejo de Seguridad de la ONU en apoyo a las causas islámicas en general y a la causa palestina en particular. En un comunicado final emitido tras la 21ª sesión extraordinaria de la OCI urgió a los miembros del Consejo de Seguridad a actuar de inmediato para que la ONU detenga los planes israelíes de control militar sobre toda la Franja de Gaza. Apoyamos los esfuerzos concretos y valorados de la República Argelina Democrática y Popular bajo el liderazgo del presidente Abdelmajid Tebboune en el marco de su membresía no permanente y presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en respaldo a las causas islámicas en general y a la causa palestina en particular. Instamos a los Estados miembros de la OCI con escaño en el Consejo de Seguridad a movilizarse urgentemente para que este órgano asuma sus responsabilidades según la Carta de las Naciones Unidas, adoptando medidas inmediatas y efectivas que detengan los planes ilegales de Israel para imponer una ocupación militar total sobre la Franja de Gaza y poner fin al genocidio colectivo en curso en la región. Y durante los trabajos de la sesión, el canciller argelino Ahmed Attaf instó a frenar los planes que buscan someter nuevamente a la Franja de Gaza al control de la ocupación israelí y desplazar forzosamente a su población. Durante su intervención, Ahmed Attaf destacó la urgencia de establecer un marco político claro para la etapa posterior a la agresión que garantice que Gaza siga siendo parte integral del territorio del Estado palestino. فبقدر حرصنا أولا على المساهمة في تحقيق
Tenemos que velar por garantizar nuestra contribución a un alto el fuego integral y permanente en Gaza. Es imperativo bloquear el camino a los planes de reocupar la franja de Gaza y desplazar su población. Debemos velar por contribuir al desarrollo de disposiciones relativas a la fase posterior a la agresión contra la franja de Gaza. Debemos trabajar para consolidar su estatus como parte integral del territorio del Estado de Palestina. Debemos también, y por último, contribuir a abordar las prioridades urgentes del pueblo palestino y obrar por preservar los cimientos de la solución de dos estados, así como las bases para el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano con el Quds como su capital, al fin de mantener la perspectiva de una solución justa, duradera y definitiva al conflicto israelí-palestino. En este contexto, el jefe de la diplomacia argelina advirtió sobre graves amenazas para la causa palestina y toda la región de Oriente Medio debido a los planes expansionistas del ocupante sionista, cuyos líderes públicamente impulsan la reactivación del llamado proyecto de la Gran Israel. إن التهديدات الجسيمة التي تطال القضية الفلسطينية خاصة Las graves amenazas que pesan sobre la causa palestina en particular y sobre la región de Oriente Medio en general nos obligan a nosotros y a la comunidad internacional a adoptar una nueva visión para anticipar la evolución de la situación y enfrentar los peligros que de ella derivan. Es este el desafío del momento y es esa la responsabilidad absoluta que impone la situación actual. Es un deber colectivo tan exigente como delicado. Es un deber sin parangón. La ocupación israelí ya ni siquiera se molesta en ocultar sus planes expansionistas. Sus dirigentes proclaman ahora la reactivación y puesta en marcha de lo que se conoce como el proyecto del Gran Israel. El ministro de Estado y de Exteriores de Argelia llamó a establecer una postura colectiva efectiva que responda a los desafíos existenciales que enfrentan Palestina y los países vecinos. Desde esta perspectiva, estamos obligados a adoptar con palabras y hechos una postura colectiva que afronte estos desafíos existenciales. En esta misma perspectiva, nos corresponde mantenernos unidos junto a nuestras dos hermanas, Egipto y Jordania, frente a las amenazas que les impone el proyecto expansionista israelí. Ahmed Attaf instó también a la comunidad internacional a adoptar medidas disuasorias, destacando la necesidad de imponer sanciones internacionales esenciales contra la ocupación sionista. Attaf subrayó la importancia de esta acción para garantizar el respeto al derecho internacional y evitar que la región enfrente amenazas y riesgos sin precedentes cuyas consecuencias son imprevisibles. Y en todos estos ámbitos, la coyuntura actual sitúa en el centro de nuestro trabajo colectivo el llamado a la comunidad internacional para que considere las medidas disuasorias vigentes a su frente, las sanciones internacionales necesarias con el fin de detener la agresión, hacer prevalecer la palabra de la verdad, imponer el respeto de la legalidad internacional y evitar que la región sufra amenazas y riesgos sin precedentes con consecuencias y repercusiones impredecibles. من تهديدات ومخاطر غير مسبوقة وغير محسوبة التوابع والعواقب. Y al margen de su participación en los trabajos de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros de Exteriores de los Estados miembros de la OCI, el jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, mantuvo este lunes una serie de reuniones bilaterales con varios de sus homólogos. Attaf se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe de Egipto, Badr Abdel Ati, el ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, Mohammed Ali Nafti, el ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán, Abbas Araghchi, y el ministro de Exteriores del Estado de Kuwait, Abdullah Ali Al-Yahya. Attaf examinó con sus homólogos los últimos desarrollos en la región de Oriente Medio, así como el impulso de las relaciones bilaterales entre Argelia y dichos países. La Unión Africana ha confirmado que la celebración en Argelia de la cuarta edición de la Feria de Comercio Intraafricano
prevista del 4 al 10 de septiembre, supone una firme muestra del compromiso de Argelia con la unidad y el desarrollo africanos. El director de Desarrollo Económico, Integración y Comercio de la Comisión, Patrick Ntsana Olomo, ha declarado a la agencia de prensa argelina que la feria va más allá de ser un evento económico, ya que constituye un paso estratégico y simbólico que pone de relieve el compromiso histórico de Argelia con el continente y su renovado enfoque con el lema África para los africanos. El embajador saharaui en Argelia, Khatri Abdou Khatri, destacó la importancia del informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentado a la Asamblea General sobre la cuestión del Sáhara Occidental. El embajador saharaui, en su intervención tras el foro diplomático de solidaridad con el pueblo saharaui celebrado este lunes en la Embajada de Sudáfrica en Argel, señaló que el informe da una dimensión internacional a la cuestión saharaui y recuerda que se trata de una cuestión de descolonización y autodeterminación. En estos días se constata que la cuestión del Sáhara se está abordando en todas sus dimensiones jurídicas, legales y fácticas a escala internacional, incluido el último informe publicado por el secretario general de Naciones Unidas, que se presentará en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso también da una dimensión internacional a la cuestión del Sáhara, como una cuestión de descolonización, de autodeterminación y de un país que aún no disfruta de su autodeterminación. El embajador saharaui confirmó que el foro ha destacado los logros diplomáticos que la causa saharaui ha conseguido recientemente a nivel africano e internacional. La reunión del Foro Diplomático en solidaridad con el pueblo saharaui de hoy ha sido muy importante, ya que ha registrado los avances que ha logrado recientemente la causa saharaui a nivel africano, pero también a nivel internacional. Como saben, países de la SADC han adoptado y ratificado el memorando de entendimiento que reúne a este grupo de países con la República Árabe Saharaui Democrática. Esto consagra las relaciones diplomáticas existentes y las relaciones de cooperación del Estado saharaui con su entorno africano sin duda, pero también el foro destacó la manera con la que participó la República Árabe Saharaui Democrática en la cumbre de la TICAD celebrada recientemente en la ciudad japonesa de Yokohama. Y en Francia, el primer ministro François Bayrou anunció este lunes que convocará una sesión extraordinaria del Parlamento para votar la confianza en su gobierno el 8 de septiembre, o sea, 2 días antes de la primera gran protesta convocada para el día 10. Bayrou, que ha comparecido en una rueda de prensa, ha insistido en que hace falta una clarificación sobre la situación presupuestaria y que la forma y el lugar adecuados para hacerla es el Parlamento. Cette clarification, pour moi, elle est urgente. Para mí esta aclaración es urgente y existe un lugar, una institución para ello, que es el Parlamento, y en un debate ordenado seguido de una votación y no en la confrontación callejera y mediante insultos. Por eso le he pedido al presidente y él ha aceptado que convoque al Parlamento a una sesión extraordinaria el lunes 8 de septiembre. Dentro de 2 semanas, este día, movilizaré la responsabilidad del gobierno en una declaración general de políticas de conformidad con el artículo 49, párrafo 1 de la Constitución. Conformément al artículo 49, alinéa 1 de notre Constitution. El primer ministro francés confirmó que el proceso será decisivo y que si el gobierno obtiene la mayoría, continuará su labor. De lo contrario, será derrocado. La Constitución es extrêmement simple. La Constitución es extremadamente simple. Habrá una declaración general de políticas, una votación, se obtiene la mayoría, el gobierno queda confirmado. Si no se obtiene la mayoría, el gobierno cae. Esta decisión de solicitar una moción de confianza consagrará la magnitud de los esfuerzos. El único esfuerzo que no debe ignorarse ni eludirse si queremos retomar la trayectoria de liberación de nuestra independencia, que consiste en reducir el déficit en unos 44.000 millones de euros dentro de un gasto estimado de 1,72 billones. De 1.720 milliards. Durante la misma rueda de prensa, el primer ministro Gallo explicó en términos muy dramáticos la grave situación financiera de Francia y la urgencia de tomar medidas drásticas en el próximo presupuesto. Un danger immédiat pèse sur nous.
auquel nous devons faire face. Un peligro inminente se cierre sobre nosotros al que debemos hacer frente, no mañana ni pasado mañana, sino hoy mismo. Sin demora alguna, sin él nos arrebatarán el futuro y el presente se agravará. Nuestro país está en peligro porque corremos el riesgo de sobreendeudamiento. ¿Es esto un riesgo? Sí, es un riesgo, pero riesgo mayor. El riesgo supremo es no hacer nada. El riesgo supremo es dejar que el debate público, que la situación se descomponga, ver enfrentamientos, gente que dice que lo bloquearemos todo y en el fondo gente que piensa que no es tan grave. Señor, es tan grave que no puedo decirlo mejor. Et le désordre qui détruit tout. C'est l'essentiel qui se joue. Y con esto concluimos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Hasta mañana.